El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan el programa el día de hoy. En este capítulo vamos a estar con el pastor Pablo Rojas de los Ministerios Minfa. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, feliz de estar nuevamente en este exitoso programa. Gracias, Sí. pastor, a usted. Y bueno, no es la primera vez, de hecho, claro, que Es nos la reunimos. tercera, Es la la tercera, tercera vez, estábamos sí. contando recién. La primera vez nos contó de su ministerio, después nos habló de no mirar atrás. Así Y hoy es. día vamos a estar hablando de un interesante tema. Igual vamos a hablar de deberes cristianos, de preguntas que de repente nos hacemos y usted nos va a ayudar a dilucidar qué debiéramos hacer en tales casos. Así Bien, que, perfecto, ¿cierto? vamos entonces. Vamos entonces. Bueno, lo primero que me gustaría, pastor, preguntarle es ¿por qué es importante que una persona se congregue en una iglesia? A ver, ¿por qué es importante? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cierto? ¿Debería ir a la iglesia? ¿Por qué es bueno congregarse? Simplemente porque ir a la iglesia es un resultado de mi relación íntima con Dios. Claro. Si yo voy a la iglesia, quiere decir que yo he estado tanto en su presencia, he estado tanto con Dios, me enamoré tanto de Él que lo único que anhelo es ir a la casa del Señor y alabarle junto a los demás hermanos. Siempre en la iglesia nacen cosas nuevas, uno conoce gente nueva y Dios también nos habla. Dice que la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? El oír la palabra. Entonces, no, si yo puedo escuchar música en mi casa, no es lo mismo. No, pero yo escucho prédica en mi casa, no es lo mismo. Claro. El ir a la iglesia es una consecuencia de mi relación íntima con Dios. Qué interesante, porque claro, muchas veces, bueno, a todos nos ha pasado de repente que hasta nos cuesta ir a la iglesia, pero qué es importante eso, nuestra relación íntima, el amor que tenemos al Señor nos hace ir y seguirle buscando en la iglesia y recibir una palabra nueva. Es que es fácil decir, no, si yo amo al Señor, Sí. yo tengo un tremendo amor por el reino, pero bueno, demuéstralo. La semana tiene 168 horas. Claro. Esa es la suma de 7 por 24, 168 horas. Y muchas veces nos cuesta ir 2 horas a la semana. Claro. 2 horas o 4 horas y llegamos tarde. Entonces, tiene que ver con nuestras prioridades. Muchas veces no tenemos bien definidas nuestras prioridades. Dice la Biblia, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, a Dios a veces lo dejamos fuera de plano, a Dios lo dejamos en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. A Dios vamos solamente cuando estamos en crisis, cuando estamos en un problema. Cuando estamos en una situación difícil decimos, ahora voy a la iglesia. No, el ir a la iglesia es una consecuencia del amor profundo que yo tengo por Él. Y de esas 168 horas, ahora, si puedo ir un poquito más profundo en este tema, hablamos del diezmo. Sí. El diezmo no es solamente dinero, Claro. el diezmo también tiene que ver con mi tiempo. Pregunta, ¿estaremos dedicando el diezmo de mi día a Dios? El diezmo de 24 horas, el 10% de 24 horas son 2 horas 40 minutos. Y varios están diciendo en sus casas o en la radio, en la televisión, Claro. donde sea que, uy, yo no le doy mi 10% a Dios en el día, 2 horas 40. Ya, a lo mejor es mucho, un 1%. ¿Cuántos le entregan 24 minutos diarios a Dios? Yo creo que muchos diríamos, La ni verdad, siquiera el 1% le estamos dando a Dios. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. ¿Y nosotros cómo somos con Él? Pero si necesitamos algo, ahí vamos a Dios. Entonces es importante que le dediquemos tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? Claro. A los celulares. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? Ahí podemos estar 4, 5 horas, 6 horas del día. Pero a Dios no.
Así es. No, y es tan importante, de hecho, justo era una de las preguntas que había pensado, bueno, y que de hecho generalmente también escuchamos mucho, pero creo que recién me respondió que, claro, me gusta ir a la iglesia, de repente voy, a lo mejor una persona podría decir, bueno, yo me esfuerzo, voy una vez a la semana, pero me cuesta porque tengo muchas actividades. Entonces, estar directamente relacionado con lo que usted me está diciendo, ¿no? Es un tema muy, muy complejo porque de alguna manera nuestra vida, el sistema y el mundo en el que vivimos se ha encargado de absorbernos nuestro tiempo. Una persona que dice no tengo tiempo, perdón lo que voy a decir, es fuerte, es un mal administrador. Claro. No puedo yo decir es que no tengo tiempo, es que me falta el tiempo. No puedo ir a la iglesia, no me alcanza el tiempo. No, eso habla de una mala administración tuya, mía. Claro. Porque dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar. Todo, dice el libro de Eclesiastés, tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo. Entonces, esto tiene que ver con un tema de planificación. Claro. Tiene que ver con un tema de planificación. Tú tienes tu tiempo para tomar desayuno, tienes tu tiempo para almorzar, tienes tu tiempo para lavarte los dientes, hábitos. Y Dios, no, es que no tengo tiempo, no puedo. Es como eso que nos dijo Denante, o sea, hay muchas veces, la mayoría de las personas, cuánto tiempo pasamos viendo nuestros celulares, las redes sociales, o de repente, no, que quiero descansar, veamos Netflix. Ajá. ¿Cierto? Sí, muchos lo sí. hacemos, no está mal, pero de repente cuando uno dice, ¿y cuánto le dedico el tiempo al Señor? O no soy capaz a lo mejor ni siquiera ir un día. Entonces, es tan importante. Prioridades. Las prioridades, cuando están mal definidas nuestras prioridades, ojo, porque esto es súper importante, Sí. vienen consecuencias a veces nefastas para nosotros por cambiar las prioridades. Muchas veces sacamos a Dios del juego, sacamos a Dios del lugar que a Él le corresponde. Dios es un Dios celoso. Claro. Dios es un Dios celoso, entonces muchas veces lo sacamos a Él y vienen consecuencias, y tarde o temprano el quitarle el tiempo que Dios merece nos va a pasar la cuenta. Una persona que deja de ir a la iglesia, una persona que deja de congregarse, es una persona que se comienza a enfriar. Si tú no vas a la iglesia, no vengas con el cuento de que estás orando en la casa, que estás leyendo. No, si tú vas a la iglesia, quiere decir que tienes tanta relación con Él que lo único que quieres es pasar tiempo con Él. Cuando no vas a la iglesia, eso es una pésima señal. Me dice a mí que a lo mejor no estás orando, no estás leyendo, no tienes comunión, por lo tanto te enfrías. Cuando te viene un problema, te viene una situación, no vas a saber cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque no estamos ahí escuchando a diario la voz de Dios, ni su palabra, ni su presencia. No la sentimos muchas veces. Sí. El quehacer del hogar no absorbe el sistema. Tiempo. Y es verdad, porque, bueno, una de las cosas que a mí me gustó de una de las predicaciones que le escuché, pastor, es que también muchas veces decimos, bueno, pero es que me cuesta ir. Pero la verdad, usted decía, bueno, pero yo le voy a dar lo que sobra mi tiempo. De repente como que tenemos mal planificado, como usted bien decía, las prioridades, y le quiero dar las sobras de mi tiempo en la búsqueda. Así es. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Hay que analizar cada versículo, dice cerrada la puerta, tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto, Él te va a recompensar, ¿dónde? En lo público. Hay un lugar secreto donde debemos ir, donde debemos hablar con Él, donde debemos estar con Él. Pero si no tenemos ese lugar secreto, es imposible estar con Él. Vamos a poner otra situación hipotética. Sé que lo hemos respondido en parte en lo que hemos estado conversando, pero es bueno para que también vayamos replanteando y reforzando puntos. Por ejemplo, una persona podría decir, yo leo mi Biblia en casa, por eso no necesito ir a la iglesia. ¿Qué le diría a esa persona que dice esa afirmación? ¿Quién te dice que lo que estás leyendo es la interpretación correcta? Yo puedo leer e interpretar lo que a mí me parece, lo que yo creo correcto. Pero por algo Dios puso a sus siervos los profetas, que son gente que tiene la revelación de Dios, que nos instruye, que nos corrigen, que nos hablan. Dice, uy, a lo mejor lo que yo leí no tiene nada que ver con lo que el pastor está predicando. Claro. Yo entendía esto. Pero la Biblia me dice esto otro. El que tú leas la Biblia en la casa está bien. Dios nos manda a leer la palabra. Lámpara es a mis pies su palabra. Ella nos alumbra.
pero ¿le estaré dando la correcta interpretación a la palabra? Claro. Entonces por ahí fallamos muchas veces en pensar que ya listo, está bien, basta con yo leer la Biblia en mi casa, pero no es así. Claro, y bueno, de hecho también ustedes, y Denante igual nos decía lo importante de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando uno no se congrega, uno obviamente está más débil y en ese proceso nos enfriamos. Entonces es tan importante, obviamente podemos mantener el hábito de leer la Biblia, pero es importante que podamos ir y tener esa relación íntima con el Señor. Por ejemplo, si yo hiciera otra pregunta, estoy pasando un problema, pastor, así que por estos días me voy a ausentar de la iglesia, después cuando lo solucione voy a ir de nuevo. ¿Qué le diría? Eso es muy recurrente. Es muy recurrente, no, ¿cierto? Eso es extremadamente recurrente. La gente, cuando uno, no sé, les llama, les manda un mensaje, un WhatsApp, mi hermano, nos vemos esta tarde. Ay, pastor, no puedo ir a la iglesia, es que usted supiera, tengo un problema tan grave. Pero no entendió nada. O sea, es en medio del problema donde más debería estar. Es en medio de la crisis donde yo más fiel debería ser. Es en medio de la situación difícil donde más me debo acercar a Él y no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Entonces, a veces equivocamos nuestras decisiones y decimos, no, pastor, no puedo porque estoy enferma. No podemos quedarnos en casa porque estamos enfermos. Es cuando enfermos debemos ir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a sanar, porque Él nos va a restaurar. Pastor, no puedo, tengo un conflicto familiar. No puedo ir, estoy pasando un problema grave con mi esposa, con mi marido. Cuando lo solucione, voy a ver. ¿Me va a ver en la iglesia? No, te necesito ahora. Para que Dios intervenga tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu problema con tu hijo. ¿Cómo vamos a ver los milagros si no buscamos o no mantenemos esa búsqueda del Señor? Es ahí donde Dios revela su palabra y también manifiesta estos milagros, las sanidades y todo, ¿no? La mujer del flujo de sangre estaba en el lugar correcto. Así es. A la hora indicada, a la hora precisa. Jesús pasaba por su ciudad. Si ella no hubiese estado en el lugar, se pierde el milagro. Por eso es importante congregarse. ¿Qué tal si Dios esta noche decide visitar tu iglesia? Claro. ¿Qué tal si Dios en esta noche decide derramar su presencia como en el día de los 120 Pentecostés? ¿Qué tal si Dios hoy día decide visitar nuestra nación? ¿Y yo dónde estaba? En casa. Ay, que me duele la amígdala, pastor, me duele la garganta, no puedo ir a la iglesia. Hoy día tenemos una generación blanda. Tenemos una generación débil, pero Dios va y está levantando en este tiempo una generación de hombres y mujeres de guerra. Yo creo eso. Amén. Así es, pastor. Yo también así lo creo. Amén. Vamos a tener que lamentablemente hacer una pequeña pausa porque vamos a seguir con más preguntas, pero al regreso, así que vamos a pedirle a las personas que sintonizan el programa que nos esperen por unos segundos porque ya regresamos acá a Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El deceso de un ser querido no es el mejor momento para tomar una decisión cuidadosa y bien pensada, ya que podríamos estar siendo afectados por nuestras emociones. Nueva Jerusalén es un parque cementerio evangélico pensado para todo el pueblo cristiano. Está ubicado en Santiago, Quilpué y Concepción. Si usted llama al más 569-6654-1422 y menciona a Unidos, un pueblo que conquista, podría acceder a importantes descuentos. Así que llámenos, le estaremos esperando. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estamos hablando con el pastor Pablo Rojas de Ministerios Minfa. Y bueno, estamos hablando de todo lo que es mi deber como cristiano. En la primera parte estuvimos hablando de la importancia de congregarnos, pero voy a seguir haciendo otras preguntas que comúnmente escuchamos en distintos lugares de las iglesias, los hermanos que se congregan. Una pregunta es,
me gustaría estar en el coro de mi iglesia, pero parece que no tengo habilidades musicales. Estoy triste. Parece que no puedo ayudar en mi iglesia. ¿Qué le diría a una persona que dijera eso, pastor? Lo primero es descubrir el propósito. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué fui llamado? Pero también entender cuando no tengo las habilidades correctas para estar en el lugar que se me requiere. Porque durante años escuchamos esta frase: no, si, dale nomás, total es para el Señor. Claro. No, pues así no es. Dios merece lo mejor. Así lo escuchamos. Hay lugares determinados en los cuales yo me puedo desarrollar, usted se puede desarrollar en distintos lugares, pero no tiene que ver que donde a mí me gusta, donde a mí me agrada. La pregunta es, ¿dónde fui llamado? Claro. Es distinto, ¿se da cuenta? Así es. La mayoría hoy día todos quieren la plataforma, todos queremos el micrófono. No, es que yo siento el llamado a predicar, pero es que a lo mejor tu llamado no es a predicar. O a lo mejor tu llamado es a predicar, pero no arriba de una plataforma. Claro. Tu llamado es a predicar en la universidad, a tu jefe, en la empresa, a tus compañeros, en el lugar donde vives. Entonces, entender cuál es el propósito de Dios en mi vida, para qué fui llamado. Porque muchos se ponen tristes. Hay un pasaje en el libro de Samuel que habla cuando Saúl está siendo atormentado por los espíritus. Dice, tráigame un hombre que sepa tocar bien. Claro. Bien, tráigame uno que sepa tocar bien. O sea, no pidió uno que sepa tocar, no, uno que toque bien. Así es. Pero ojo, que los criados de Saúl tenían un concepto más elevado y no solamente necesitaban a uno que tocara bien, sino que uno que tocara bien, que fuera prudente en su palabra, de hermoso parecer, hombre de guerra, valiente. Entonces, 7 características. Entonces, entender si realmente lo que yo voy a aportar es lo que Dios necesita, es lo que el reino necesita, es lo que mi iglesia necesita, porque tal vez yo puedo trabajar en otra área dentro de la iglesia. Pero eso tiene que ver con que si descubrí el para qué nací, Claro. o si estoy en el lugar correcto. Un ejemplo que a mí me gustó que le escuché en una predicación, pastor, fue cuando una persona, si normalmente se lavaría la cara con sus pies, por ejemplo. ¿Nos podría comentar sobre ese ejemplo? A mí me gustó mucho porque queda súper ejemplificado lo que está comentando. Sí, cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene su función determinada. Sí. Es imposible que yo me lave la cara con los pies. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función determinada. Y ojo, que ninguna se estorba, ninguna impide el funcionamiento de la otra. Yo no puedo mirar con mis oídos, no puedo mirar con mi boca, pero mis ojos no pueden hablar. Entonces, cada una de nuestras funciones está determinada. Cada miembro del cuerpo es tan importante. Es tan importante la oreja, por ejemplo, que no se le ve a usted en este minuto, su pelo cuelga ahí, o es tan importante su rostro, como también los huesos que van dentro de las piernas. ¿Por qué? Porque la sostienen, le permiten estar sentada. Entonces, a veces queremos solamente ser el rostro, la cara visible. Pero ¿cuántos quieren ser lo que va por dentro? El riñón, el hígado. Uy, pero pastor, es que no se ve, eso no se ve. Que a veces queremos solamente que la gente nos vea. Pero hay tanto que hacer, no sé, podemos estar orando, intercediendo, personas también que aportan incluso económicamente, que Dios le ha puesto en buenos niveles económicos y que a lo mejor puede así también ayudar al ministerio. Entonces hay tantas formas. Un día, no sé si me permite, Sí, obvio, 2 sí. minutos en esto. Sí. Un día Dios me reveló a través de un robo que me hicieron cuando yo comencé la iglesia. A los 2 meses me robaron todo, me robaron los equipos, el sonido. Y yo miraba los escombros, el cemento y los ladrillos ahí botados. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, Pablo, hay una generación como esta. ¿Cómo? Una generación ladrillo. Débiles. Necesitan una generación de pilar. Y yo no entendía. Claro, porque los ladrillos aparentemente son bonitos, pero son débiles. Necesitamos una generación de pilares. Los pilares no se ven. A nadie le gustan los pilares. Son rústicos, son feos. Pero viene un terremoto o viene un incendio y lo único que queda en pie El pilar. son los pilares. Tenemos una generación ladrillo, incluso ladrillo princesa. Claro. Los ladrillos princesa se ven, pero son débiles. Así tenemos una generación
una generación débil en este tiempo. Hace calor, pastor, tanta calor para sacar a los niños. Pastor, en el invierno hace tanto frío. Está lloviendo. Está lloviendo. No me da cosa llevar a mis hijos. No. Por eso, generación ladrillo. Dios necesita una generación de pilares. Porque los pilares son los que nos permiten a nosotros construir. Los pilares nos permiten sostener un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto piso. Mientras más fuertes son los pilares, más grande la construcción. Qué increíble. Y si Dios nos habla de que Él necesita una generación de pilares, ¿sabe por qué es? Es porque Dios tiene un diseño y un plan para construir. Dios ya pensó Amén. y diseñó en su mente algo para construir. Por eso dice, chicos, no necesito ladrillo, necesito pilares porque lo que voy a construir es demasiado grande. Sí, así que bueno, ahí tenemos que estar atentos a nuestros propósitos, entender lo que Dios quiere y podernos desarrollar y potenciarnos en eso. Así es. Y bueno, también hay otro tipo de pregunta. Una es, por ejemplo, muchos líderes nos corrigen cuando cometemos un error en nuestras iglesias. Usted, pastor, ¿por qué nos podría decir que es importante que nos corrijan? La corrección te alinea, la corrección te pone en el orden correcto. Y cuando yo acepto la corrección de alguien superior, tengo que tener la humildad necesaria para aceptar esa corrección. Claro. Ahora, ojo que hay correcciones que se hacen de la manera adecuada y otras que se hacen de la manera incorrecta. Sí. Una corrección siempre debe ser con amor. Claro. Siempre. Siempre debo agradecer primero a la persona. Aunque se haya equivocado, mira, ¿sabes qué? Te agradezco lo que estás haciendo. Gracias por aportar al reino. Gracias porque lo que hace, yo sé que pones tu mayor esfuerzo, pero permítame decirle que hay que corregir esto para que... Entonces es distinto a decirle a una persona, ¿sabes qué? Te equivocaste, eso no se hace así, ¿cómo lo hace de esta manera? Claro. Pero también uno debe de recibir la corrección porque eso nos permite ser mejores, Claro. nos permite mejorar. Hay un ejemplo que también les escuché que de hecho puso un ejemplo de un boxeador, de la carrera de un boxeador. Hablaba usted en el comentario, era sobre lo importante de, por ejemplo, de que él empezaba en una carrera, pero esa persona se dejaba moldear por el mentor. Y que tenía que tener rutina, disciplina, pero moldeable, claro. Ser disciplinado para poder llegar y cumplir el propósito, porque obviamente las veces que nos corrigen nuestros líderes, obviamente lo hacen para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito, o sea, nos están ayudando, como usted bien decía, a alinearnos. Y a llegar a cumplir, muy bien lo que usted dice, a llegar al propósito. Claro. Los boxeadores son gente disciplinada, que tienen un horario, sí. Tienen una alimentación especial. Claro. Tienen un horario especial sí. Para acostarse, para levantarse. Y cuando ellos están entrenando, ellos están constantemente recibiendo la instrucción de alguien, vamos a hacer esto, vamos, 10 más, 10 más, 10 más, tú puedes. Entonces, oye, el tipo pesado es lo único sí. que me está sacando el jugo. No, te está preparando para que llegues al éxito. Exacto. La disciplina, la corrección nos prepara para llegar al éxito, para alcanzar cosas que no hemos alcanzado, para llegar a lugares donde no hemos llegado. Si no hay disciplina, si no hay perseverancia, si no hay esfuerzo, nunca vamos a llegar a trascender en la vida. Y Dios, recuerde que somos representantes de su reino en la tierra. Es. Entonces tenemos que llegar a ser gente que sea bendición para los demás. Claro, es tan importante. Oye, ha estado interesante el programa, pero todavía me queda. ¿Me queda otra pregunta? Sí, ya, me queda. Vamos. Por ejemplo, usted dice, claro, que es importante recibir corrección, pero ¿por qué es importante ser humildes cuando somos enseñados? Básicamente la palabra del Señor dice que Dios a los altivos los mira de lejos. Claro. Simplemente por eso. Nosotros tenemos que tener la humildad de Jesucristo, de aceptar la corrección. Nunca la humildad te va a llevar a ser menos. La humildad te lleva a ser más. Claro. La humildad, el aprender a escuchar. Dice el libro Proverbios que el sabio guarda silencio. No, pero es que tú estás mal porque yo lo estaba haciendo de la manera correcta. Entonces, si tú ya rebatiste la corrección, no tienes la humildad necesaria para aprender. La humildad también nos faculta
y nos acerca mucho más rápido al aprendizaje. Claro. Se desarrolla mucho más rápido en nosotros el aprendizaje cuando yo tengo la humildad necesaria para aprender a escuchar. Si yo no aprendo a escuchar, soy una persona arrogante, no se me puede decir nada, nadie me puede dar un consejo. Dios dijo, si a un niño pusieras por delante, a él oírle. Así es tan importante estar bajo la autoridad y obviamente seguir las instrucciones de nuestras autoridades. Para finalizar, me gustaría hacerle esta última pregunta. Por ejemplo, una persona X podría decir, yo tenía preparadas algunas actividades para el culto en la iglesia, como en otras oportunidades, pero no las hicieron en la reunión, ya que nuestro líder cambió en el último minuto la programación de lo que estaba preparado para ese día. Me siento mal. ¿Qué le podría decir a una persona que pasara por una situación similar? Lo primero es que si alguien cambia sin previo aviso un programa, una playlist, lo que sea, no es molestarte. Te puedes molestar, todos nos podemos molestar, sentir incómodo, pero saber hablarlo en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque si yo tenía algo preparado, me lo cambiaron a último minuto, la primera reacción es enojarme. Claro. Como ya me enojé, es difícil que la actitud con la que yo venía la pueda desarrollar de buena manera. Porque como estoy enojado, eso la gente lo nota. Uno nunca debe molestarse ni enojarse porque alguien te cambió algo de lo que ya estaba programado. Termina el programa. ¿Sabe, Marlene? Lo que estaba acá escrito no es lo que ustedes me habían dicho, pero lo hablo después. No en el momento, porque si yo lo hablo en el momento, voy a crear un conflicto, voy a crear división, voy a crear enojo y las cosas salen mal. Siempre, y esto lo hago, cada evento que tengo o cada evento que hacemos dentro de la iglesia, el ministerio, siempre pasa algo, siempre va a pasar algo, siempre va a pasar algo negativo, que lo que busca es que tú te metas en conflicto, que te pongas a discutir, que te pongas a pelear. ¿Para qué? Para que las cosas que estás haciendo te salgan mal. Claro, así es. Pero qué bueno también estar siempre también atentos, porque claro, a veces también puede ser incluso que Dios o en algún momento la persona que está dirigiendo el culto tuvo algo y dijo, no, tenemos que cambiar porque está pasando algo, y también tenemos que ser sensibles y también dejarnos guiar por la persona también que está liderando, ¿no? Usted usó la palabra clave. Tenemos que ser sensibles. Podemos tener un programa de qué coritos cantar, de qué música de adoración va, y en qué momento sube el predicador. A mí me ha tocado en muchas oportunidades en que no he podido predicar porque le damos tanta importancia al Espíritu Santo, a su manifestación, que hay momentos donde es imposible cortar el momento de Dios y hay que tener la sensibilidad necesaria. Hay que tener el oído agudo, sensible a la voz de Dios para saber lo que Él quiere en el momento preciso. A veces no va a predicar, a veces solo vamos a adorar. Tenemos el concepto errado de que lo más importante dentro del culto es la palabra. No, eso es para Todo mí. Importante. Lo más importante para Dios de una reunión es que le adoremos. Claro. Entonces, eso tiene que ver con la sensibilidad, que fue lo que usted mencionó. Pastor, mire, a mí me ¿Llegamos encantó. al fin? Llegamos al fin, ¿puede creerlo? No le puedo creer. Era muy interesante las preguntas, de hecho creo que por ahí se me fue alguna. Yo le agradezco mucho por estar el día de hoy con nosotros y también que nos pudiera aclarar un poco de estas preguntas que muchas veces muchos nos hacemos. Así que le agradezco, Pastor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos para servir y siempre disponibles. Así es. Bueno, para finalizar solamente sus redes sociales, bueno, lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Pastor Pablo Rojas. Sí, síganos en Instagram, en Facebook, como Pastor Pablo Rojas. Ahí estamos publicando alguna palabra, algún evento y algo necesario para el reino. Muchas gracias, Muchas Pastor. gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a ustedes por haber sintonizado el capítulo de hoy y les dejamos invitados para que mañana sintonicen un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Les esperamos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén,
donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación, Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno, de lunes a viernes de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.